Buenas. Voy a explicar cómo se calculan centros de masas compuestos, es decir, de cuerpos formados por más de una parte. El enunciado fundamental y del que hay que acordarse bien y que hay que saber lo que significa es: el centro de masas de los centros de masas es el centro de masas. ¿Qué queremos decir con esto? Supongamos que tenemos un sistema compuesto, por ejemplo, por tres cuerpos, un triángulo, un rectángulo y un disco. No tienen por qué tener ni densidad constante ni la misma densidad. Por eso he puesto el centro de masas del triángulo es este punto que llamo CT, no tiene por qué estar en el centro geométrico. El centro de masas del rectángulo que he llamado C es C sub C, que no tiene por qué estar en el centro geométrico, insisto, la densidad no tiene por qué ser constante. Y el disco tiene su centro de masas en C sub D, que no tiene por qué ser el centro. Por supuesto, el sistema tendrá un centro de masas propio, el sistema formado por los tres, que llamamos C, que he puesto ahí, podría estar en cualquier parte de la envolvente convexa de estos tres puntos. ¿Cómo puedo calcular yo C? ¿Tiene alguna relación con estos otros tres centros de masas? Esa es la pregunta que voy a contestar, que la mayoría ya de vosotros ya conoceréis cómo se responde, pero es importante enunciarlo con precisión. Vamos a llamar al centro de masas del sistema Cx, Cy y Cz, C mayúscula. Hay una pequeña confusión, pero no importa porque eso tiene color blanco. El centro de masas del triángulo lo indicamos en verde con Tx, T y Tz, la T indica que es del triángulo, el del cuadrado con Ccx, Cci y Ccz y el del disco con Ds arriba. Lo que queremos saber es si hay alguna relación entre Cx, Ci y Cz y todas estas. La relación es que el centro de masas del sistema, se puede calcular como el centro de masas no ya de todos los cuerpos a la vez, sino simplemente de estos tres puntos, de esos tres centros de masas. Quien dice 3 dice 40 o 2. C es el centro de masas de los centros de masas. El centro de masas de los centros de masas es el centro de masas. ¿Y cómo se expresa esto en una fórmula? He puesto teorema, en realidad es un resultado que es bastante sencillo de probar y que sería un buen ejercicio que intentaréis hacer. La coordenada X del centro de masas es la masa de X, la masa del triángulo. Aquí he puesto X en estos dos sitios y es una T, es la masa del triángulo por la coordenada X del triángulo, más la masa del cuadrado por la coordenada X del cuadrado, más la masa del disco por la coordenada X del centro de masas del disco, dividido entre la masa total, que es la suma de estas tres masas. ¿Esto qué es? Esta es la fórmula de un centro de masas discreto, en el que solo hay tres puntos, cada uno con una masa. ¿Cuál es la coordenada Y del centro de masas del sistema, Ci? Pues es el centro de masas, es la media ponderada de las coordenadas Y, lo que es la coordenada Y del centro de masas de los centros de masas. Y lo mismo para la coordenada Z, ya no lo enuncio. Hay que tener mucho cuidado porque la tentación que aparece muchas veces y que yo veo en muchos exámenes es calcular Cx como una especie de suma entre Ctx, Ccx y Cdx, por ejemplo, o sumar las tres y dividir entre 3 o algo raro. No. Las coordenadas no se suman. Esto es radicalmente importante. Fijaos que el centro de masas es una coordenada, es como si dan
dirección de alguien o de una casa, calle Serrano 48. Y tú sabes que hay otra que está en la calle Mayor 21, otro que está en la calle Tezanos 42 y en la calle Quini 28. Tú no sumas direcciones de calles, hasta donde yo sé. Haces otra cosa. Aquí se hace otra cosa. No estamos sumando direcciones, estamos sumando otra cosa. Esto se llama momento lineal, momento lineal, momento lineal, momento lineal. Mucho cuidado con eso. El centro de masas de los centros de masas es el centro de masas del sistema. Gracias por vuestra atención.